Hola, buenas tardes. Creo que tengo un reto grande después del almuerzo, después de la ponencia del licenciado Laguerre, que es para mí una eminencia y una persona que admiro mucho, que además, coincidencialmente, y gracias, creo que dio una buena introducción, no sé si queriendo o sin querer, en alguna parte de su presentación. También me toca hablar después de Carlos, de Isabel, que no solamente son colegas y profesionales, sino que son amigos que admiro y que aprecio mucho y que evidentemente, como ustedes se dieron cuenta, fueron capaces de hacer unas ponencias extraordinarias. Así que creo que tengo un reto súper grande, espero alcanzar las expectativas. Confieso, y siempre digo esto cuando empiezo las presentaciones porque me conozco, yo hablo súper rápido, tengo un problema de aceleración. Entonces, con toda la confianza, si el ritmo avanza demasiado rápido, me dicen, Dharma, bájale 2 o regresa y repite, y con mucho gusto vamos a aclarar los temas. En el tema que me compete comentarles, definitivamente hay muchos, también como le correspondió en el caso de Carlos y todas las presentaciones anteriores, muchas siglas, muchos conceptos que a veces pueden tender a crear confusión. Así que también, si algún concepto no se entiende, si utilizo alguna sigla, no sé, a veces me pasa ya por programación que simplemente utilizo las siglas que estoy acostumbrado a utilizar, que no se entiende, me preguntan sin ningún problema. El tema que me han pedido comentar el día de hoy, les confieso, cuando me lo plantearon, me dije, creo que he hablado varias veces del intercambio de información automático recientemente y me gustaría hablar de algo distinto, y luego recapacité y me puse a pensar, bueno, pero casualmente estamos en la fecha de reporte, del primer año de reporte, la fecha en la que se da el congreso es sumamente oportuna para volver a tocar el tema, así que traté de hacer un híbrido enfocándome en el tema de intercambio automático de información de CRS, y al final mi idea es también ofrecerles un pantallazo de la forma en que yo considero que ha evolucionado la función de la administración tributaria, en el sentido de que ya la función no es una función meramente recaudadora, sino que en el contexto internacional juega un papel importantísimo desde la perspectiva de cooperación internacional, y eso es lo que quiero mostrarles al final. Pero para comenzar y para poder dar un poco de contexto al tema del intercambio de información automático, y nuevamente creo que el licenciado Laguerre dio una introducción que va a facilitar mucho esta parte, tengo que hablarles de lo que es el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información, que no es lo mismo que la OCDE, para que podamos entender por qué quienes trabajamos en este tema sabemos y tratamos de comunicar y de contradecir esta idea de que la OCDE impone determinadas exigencias, cuando la realidad es que existe un foro del cual nosotros somos parte, en donde se toman este tipo de decisiones y donde se originan los estándares, uno de los cuales es el intercambio automático de información. Luego, también para dar el contexto, tengo que hablar, aunque sea de manera resumida, sobre el primer estándar internacional de intercambio de información, que fue el estándar de intercambio de requerimiento, especialmente para poner en contexto por qué surge la necesidad de crear el intercambio automático. Luego voy a entrar pues per se a lo que es el estándar de intercambio automático de información, a su base legal, cómo funciona y también cómo está regulado y algunas novedades de la normativa actual en Panamá. Y finalmente, como les dije, quiero terminar con una reflexión sobre la autoridad competente, que en este caso es la Dirección General de Ingresos, en su nuevo rol, no solo de entidad recaudadora, sino en el rol de una entidad con un papel muy importante en la cooperación internacional entre países. Empezando con el tema del origen de los estándares, como bien saben, el Foro Global, y esto no me canso de recalcarlo y de repetirlo, y creo que es uno de los mensajes que quiero que se lleven de esta presentación. Los estándares internacionales, incluido el intercambio automático de información, se desarrollan no en el contexto de la OCDE, se desarrollan en el contexto del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información, que tiene 150 miembros, del cual Panamá es miembro activo, participamos en todas las reuniones, y participamos activamente desde el año 2008.
como comentó el licenciado Laguerre, ese background yo siempre lo doy, y casualmente había quitado esa diapositiva, y gracias a Dios también se pudo comentar esta mañana. Panamá se comprometió con los estándares internacionales ya en el 2002. Sin embargo, como bien se dijo, Panamá exigió de alguna forma con otro grupo de países que para implementar estos estándares internacionales se requería que existiera lo que se conoce como un level playing field, que todos cumpliéramos de una forma equitativa. Y trabajamos en un proceso del cual nuevamente Panamá participó activamente desde el 2002 hasta el año 2006, cuando se emite por primera vez un reporte que adopta lo que se entiende como un primer estándar de intercambio de información o de cooperación en materia tributaria, que creaba lo que era el intercambio de información a requerimiento. Luego, en el año 2008, digamos que empiezan formalmente a darse este tipo de reuniones del Foro Global per se. Todo esto, como ya se comentó también, como consecuencia de la lista de paraísos fiscales que se emitió en el 2000, producto del reporte del 98. Y lamentablemente, a pesar de que Panamá participaba en todas estas reuniones desde el año 2002 y estaba comprometido, no hubo mayor avance, digamos, o mayor actividad hasta el año 2009-2010, que se empiezan a negociar estos convenios para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información. La finalidad del Foro Global es, como bien lo dice su nombre, es promover la transparencia internacional, es promover la cooperación de los países para lograr evitar la evasión fiscal. Y esta cooperación implica que las autoridades competentes puedan apoyarse unas a otras sin tener que pasar por el procedimiento o la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, las embajadas o cualquier otro tipo de institución que usualmente es la que representa al país en asuntos internacionales. Este grupo desarrolló en su proceso de trabajo, y nuevamente Panamá siendo parte de este desarrollo, no solamente Panamá le correspondió adoptar esto o implementarlo, Panamá participó en el desarrollo de esto, trabajó en el primer estándar de intercambio de información o de cooperación internacional en materia tributaria, que es el que se refiere a intercambio previo requerimiento, y en segundo lugar y posteriormente desarrolló el intercambio de información automático para fines fiscales de información financiera. Sobre el estándar de información previo requerimiento, algunas cosas básicas que debemos tener presentes. Este estándar es un estándar que tiene como base legal algún tratado internacional. Para que el intercambio de información, ya sea, lo van a ver más adelante, automático o a requerimiento se dé, se requieren tratados internacionales con ese carácter, que pueden ser ya sea un convenio para evitar la doble imposición con un artículo de intercambio de información, puede ser un tratado de intercambio de información per se. Por lo menos en el caso número 1 de los convenios para evitar la doble imposición, Panamá tiene 17, tiene 9 tratados de intercambio de información meramente, y aparte de eso, Panamá es signatario de la Convención Multilateral de Asistencia Mutua Administrativa para Fines Fiscales, la Convención MAC, que tiene más de 130 miembros. Todos estos, luego lo voy a volver a aclarar, pero creo que desde ya es importante sentar las bases, todos estos instrumentos permiten por sí solos el intercambio de información previo requerimiento. Además, sientan la base legal para el intercambio de información automático, pero el intercambio de información automático no se puede ejecutar si no existe, además de este tratado internacional, un acuerdo accesorio de carácter administrativo que de alguna forma establece el procedimiento para que ese intercambio automático se ejecute. El intercambio de información a requerimiento, como se diseñó inicialmente y ha sido modificado ya en el año 2016, tiene determinados criterios que los países que forman parte del Foro Global o los países que estamos comprometidos con este estándar tenemos que cumplir o haber adoptado en nuestras normas, y los cuales son evaluados en el contexto internacional para determinar si cumplimos o no cumplimos.
Estos elementos son fundamentalmente que exista determinada información. ¿Qué tipo de información? Información que usualmente es necesaria para cualquier autoridad tributaria para poder realizar investigaciones o hacer determinaciones para el mejor pago de impuestos. Que la autoridad tributaria tenga acceso a esa información para fines de intercambiarla. Es decir, la autoridad tributaria tiene que poder recabar información aunque no tenga un interés doméstico en esa información. Si yo, como Panamá, no tengo abierta una fiscalización sobre un caso específico, pero España, con quien tengo un convenio, tiene interés en un caso en particular, yo debería poder acceder a esa información solo con el propósito de entregárselo a España. Eso es la finalidad principal de la cooperación. Y evidentemente tiene que existir el convenio internacional, cualquiera de los que le hablaba antes, que permita que se ejecute y se comparte esa información efectivamente. Cosas básicas, evidentemente, como les dije, quien intercambia la información, las autoridades competentes. Usualmente son el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Ingresos o la autoridad tributaria competente en el caso de que sea una autoridad autónoma. Reitero, este tipo de intercambio de información se ejecuta entre autoridades competentes directamente. No interfiere otra persona o un intermediario, no interfiere el Ministerio de Relaciones Exteriores ni ningún otro tipo de intermediario. Esa es la idea o el concepto detrás de este estándar internacional de cooperación, que sea más eficiente la colaboración internacional. Se incluyen todos los impuestos y nuevamente, ¿qué información se intercambia? Se intercambia, y este concepto es difícil de entender y es difícil de interpretar porque es muy subjetivo, pero es importante. Se intercambia toda información que sea previsiblemente pertinente para asegurar la correcta aplicación de un convenio o las normas fiscales de un país. Usualmente este concepto lo determina el país que pide la información. Sin embargo, el país que recibe la solicitud tiene la capacidad de determinar cuando no existe esa pertinencia previsible y decir, ¿sabes qué? Realmente aquí yo no veo un caso, yo no veo que tú has levantado una investigación contra una persona en particular, yo no veo que tú hayas logrado determinar que esa información está en Panamá específicamente, por lo tanto no tengo por qué darte la información. Sin embargo, como les digo, es un concepto muy subjetivo pero muy importante, especialmente para evitar lo que se conocen como phishing expeditions. ¿Qué son las phishing expeditions? Son solicitudes que no tienen realmente un sustento o que no tienen algún tipo de coherencia. La idea de este concepto es que me sirva a mí para decirle a otro país, no te voy a responder a una solicitud donde me pregunta, como ha pasado en algunos casos, y les cuento ejemplos que no son confidenciales, de países que me escribían y me decían, autoridad competente, por favor, dame toda la información de los ciudadanos de mi país X que salieran publicados en la lista de los papeles de Mossack Fonseca. En ese caso, o sea, ahí no hay una investigación fiscal, ahí no hay un caso particular, eso es una evidente phishing expedition que me crea una carga extraordinaria a mí como país requerido y por lo tanto tengo derecho a decirle no tengo por qué darte esta información. Para eso existe ese concepto que en este caso es sumamente relevante y enfatizo en él porque es uno de los elementos que hace la diferencia fundamental entre el intercambio de información a requerimiento y el intercambio automático. Algunos elementos que son importantes que tengan presentes, el tema de confidencialidad y resguardo de la información, todos los convenios y las normas locales de los países que los implementamos tienen que tener normas estrictas de confidencialidad. Nosotros, los funcionarios de la autoridad competente, estamos obligados a guardar estricta reserva de la información que recabamos para enviar y de la información que recibimos de otro país en investigaciones. Y algo súper importante, solamente podemos utilizar esa investigación, ya sea nosotros o el otro país que la pidió, solo puedo utilizar la información para el fin que la solicitó. Es decir, si yo tengo una investigación sobre una determinación de impuestos sobre la renta, sobre Carlos Fernández, y yo se la pido a Panamá, yo solamente voy a poder usar esa investigación para la determinación del impuesto que Carlos Fernández debe. No la debería poder usar para otra cosa, a menos que le pida permiso a la autoridad competente que me dio la información. Habiendo dado esa pequeña introducción, entramos de lleno al tema de intercambio de información automático para fines fiscales. El intercambio de información automático, como les digo, es un segundo estándar internacional en el contexto de transparencia fiscal. Se desarrolló luego de que en el contexto de países del Foro Global
se percataron, y evidentemente también en parte producto de la crisis del 2008, de que los instrumentos que existían hasta el momento parecían no ser suficientes para que los países pudieran apoyarse los unos a otros para recabar mejor sus impuestos. Y este intercambio de información consiste en que los países lo que recaban es información de carácter financiero, solamente información de carácter financiero, luego vamos a ver qué tipo de información, que se intercambia entre autoridades competentes para fines fiscales, exclusivamente para fines fiscales. ¿Quién recopila la información? Lo recopilan las instituciones financieras de cada uno de los países que implementa este estándar. ¿Qué tipo de información se intercambia? Como les digo, información financiera de personas naturales o jurídicas que sean cuentavientes de instituciones financieras que estén en ese país y que cumplan con determinados requisitos luego de que se aplica un proceso de debida diligencia. ¿Cómo se transmite la información? Pues evidentemente en aplicación de un acuerdo procedimental administrativo entre autoridades competentes y usando como base legal un tratado internacional, la autoridad competente de cada país, en este caso es la Dirección de Ingresos, pasa una cantidad de información masiva a otro país de forma anual, es decir, automática. Obviamente a través de medios tecnológicos, entendiendo que el intercambio es masivo, aquí el componente tecnológico cobra una relevancia distinta a la que tiene, por ejemplo, en el caso del intercambio de requerimiento. En ese sentido, los elementos esenciales para que pueda existir el intercambio de información automático son fundamentalmente 4. Primero, como bien les dije antes, y es importante que exista la distinción y que se aclare, una base legal internacional. Esa base legal internacional, en el caso de Panamá específicamente, es exclusivamente la Convención Multilateral MAC. Es decir, los 17 convenios para evitar la doble imposición que tienen cláusulas de intercambio de información y los 9 tratados de intercambio de información bilaterales que Panamá tiene vigentes no permiten el intercambio automático de información. La única base legal que permite el intercambio automático de información, y no por sí sola, es la Convención Multilateral MAC. Esa fue una de las razones por las cuales Panamá suscribió esta convención, para poder ejecutar este compromiso. Evidentemente, el país y también las instituciones financieras que implementan el intercambio automático tenemos que tener una capacidad técnica y tecnológica que nos permita intercambiar esta información. No solo porque es masiva, sino que por el hecho de ser masiva tiene que ser intercambiada por medios tecnológicos y tenemos que asegurar que se mantenga confidencial y resguardada. Por otro lado, y como les dije anteriormente, a pesar de que existe la Convención MAC que sienta la base legal, eso no es suficiente. Tiene que haber un acuerdo entre las autoridades competentes que ejecute o que plasme el procedimiento mediante el cual se ejecuta ese intercambio. En el caso de Panamá, inicialmente la decisión fue negociar convenios bilaterales y se llegaron a negociar 5 o 6 convenios, si no me equivoco, para implementar este intercambio automático. Sin embargo, a la velocidad que avanzan los estándares internacionales, nos dimos cuenta que no era lo más eficiente continuar por esa vía y Panamá en enero de este año suscribió el acuerdo multilateral entre autoridades competentes que, a pesar de ser un acuerdo multilateral que tiene 98 signatarios, permite la activación de forma bilateral. Más adelante tengo una diapositiva donde explico un poco mejor eso. Y aparte de eso, evidentemente, tiene que existir una normativa doméstica que permita implementar estas obligaciones, porque como ustedes bien entenderán, tanto la Convención MAC como el acuerdo entre autoridades competentes son acuerdos entre autoridades o entre países, no crean obligaciones para los particulares. Entonces tiene que existir una normativa doméstica que permita que yo como autoridad tributaria recabe la información que necesito para cumplir con esas obligaciones que yo tengo como país o como autoridad. Como les dije, y tal vez aquí no hay que ahondar tanto, pero sí que quede claro. ¿Y por qué me importa que quede claro esto? Porque existe, y he escuchado mucho el temor o la preocupación en el momento de que se firmó la Convención MAC, que tiene 130 signatarios, de que Panamá intercambiaría información automáticamente con esos 330 países. Eso no es correcto. Reitero nuevamente, la Convención MAC, en el caso de Panamá, sienta la base legal, pero no implica que Panamá va a intercambiar con esos 130 países. Para eso se requiere
otro acuerdo, que como les digo es el acuerdo administrativo entre autoridades competentes, o MCAA, que ahora en adelante voy a decir MCAA, si necesitamos refrescarlo me preguntan, y el MCAA es lo que nosotros utilizamos para implementar el intercambio automático de información. El MCAA, como les dije, es un acuerdo administrativo. Usualmente no tiene un rango de tratado internacional, eso depende mucho del país que lo aplique, pero en la mayoría de los casos no se le da un carácter de tratado internacional, sino un carácter de acuerdo accesorio, porque lo que hace es desarrollar obligaciones que ya están implementadas en un tratado internacional, que en este caso es la Convención MAC. Este acuerdo se da entre las autoridades competentes, que usualmente son el Ministerio de Finanzas o la autoridad tributaria de cada país. En el caso de Panamá, es Panamá. Y lo que fundamentalmente establece es la obligación de que se ejecute el intercambio de información en una fecha determinada, el tipo de información que se tiene que intercambiar y obviamente algunos tipos de salvaguardas de información con respecto a temas de confidencialidad y medidas que tomar en casos de errores o incumplimientos, entre otras cosas. Como ya les dije, pudiese ser bilateral, como Panamá inició en algún momento a hacerlo bilateral, pero la forma que se ha adoptado más generalizada es la vía multilateral. En este sentido, el acuerdo multilateral de autoridades competentes MCAA tiene esto está desactualizado, tiene 98 signatarios y aquí también esta parte es un poquito compleja porque no solamente tenemos dos bases legales, sino que esta segunda base legal, que es un acuerdo administrativo, a pesar de que su nombre es multilateral, no implica el intercambio multilateral con sus 98 signatarios. Eso es un poco complicado de explicar, pero lo que debe quedar claro es que a pesar de que Panamá ha firmado este acuerdo multilateral, conserva la potestad de activar las relaciones de con quién quiere intercambiar información de forma bilateral. Es decir, para que este acuerdo se ejecute, Panamá tiene que emitir una lista, que es un anexo a ese acuerdo, diciendo, de estos 98 países, yo tengo la intención de intercambiar con X cantidad. Panamá emitió esa lista, incluyó 75 países, pero esa lista tampoco es la lista definitiva con respecto a la cual se va a intercambiar la información. ¿Por qué? Porque asimismo, como explicaba Isabel Chiri con respecto al MLI, en este caso también corresponde que los otros países nos listen recíprocamente. Y solo se intercambia información con aquellos países con los que exista una lista recíproca, es decir, que hayamos activado la relación tanto ellos como nosotros y nos hayamos listado mutuamente. Por eso reitero y que quede también claro, tampoco Panamá va a intercambiar información con los 98 países signatarios del MCAA. Más adelante van a ver con quién vamos a intercambiar. Un tema importante que tal vez en este contexto nosotros no nos interesamos tanto, yo soy abogada y creo que muchos aquí también lo son, pero el tema de tecnología es sumamente relevante porque a diferencia del intercambio de información a requerimiento, en donde se trata de una situación caso por caso, donde piden información muy particular y precisa, en el caso de intercambio de información automático, van a ver más adelante, se debe entregar una cantidad de información específica, de una cartera específica de clientes, que usualmente es una cantidad grande y se necesitan medios tecnológicos, que no solamente permitan levantar y reportar esa información, sino que también tienen que permitir que esa información se mantenga segura, que no puedan violarla, porque recordemos que esta información es información de contribuyentes, o sea que es información que tiene que ser mantenida de forma confidencial y debe cubrir todos los momentos en los que se ejecuta el intercambio de información. Vamos a ver una diapositiva de cómo es el proceso, pero debe cubrir el momento en que la institución financiera recoge la información, debe cubrir el momento en que la reporta a la autoridad tributaria, el momento en que la autoridad tributaria la reporta a la otra autoridad tributaria y en el momento en que el otro país la recibe también. O sea que hay muchos elementos en donde el elemento tecnológico, valga la redundancia, juega un rol esencial. Por eso se lo pongo aquí para que lo tengan en cuenta porque las instituciones financieras han tenido que hacer ajustes a sus plataformas tecnológicas para poder cumplir con esto. La normativa doméstica, como les dije, es esencial porque al margen de que existan los acuerdos internacionales, aquí es donde se establece la obligación
para la institución financiera de aplicar medidas de debida diligencia. Y aquí hay algo que debo resaltar porque creo que hay mucha confusión en el ambiente y esto pasa con FATCA y pasa con CRS. Existe la idea de que tanto FATCA como CRS implican una obligación de reporte. Eso no es correcto. FATCA y CRS implican una obligación de debida diligencia. El reporte es una consecuencia que puede suceder una vez uno determina una cuenta reportable porque aplicó el procedimiento de debida diligencia correctamente. Pero pudiese pasar que luego de cumplir a cabalidad con tus obligaciones de debida diligencia, concluyas que no tienes nada que reportar. Aún así, de acuerdo a nuestra ley, tendrías que hacer un reporte en blanco, pero no tendrías que reportar a una cuenta específica. O sea que la obligación del intercambio automático de información bajo CRS es una obligación de debida diligencia fundamentalmente. Evidentemente, la normativa doméstica establece la fecha y el formato en el cual se debe hacer el reporte, qué información tiene que ser reportada. También establece algunas excepciones, porque existen instituciones financieras que por alguna determinación u otra, especialmente porque no necesariamente representan mucho riesgo de ser mal utilizadas para evasión fiscal, están exceptuadas de realizar este tipo de procesos de debida diligencia y de reporte. Y también existen obviamente algunos tipos de cuentas que también pueden ser exceptuadas de que se les aplique el proceso de debida diligencia. Usualmente este tipo de normativas que están incluidos en Panamá en leyes y decretos ejecutivos, lo que son es una transcripción y una adecuación del estándar CRS, del estándar común de reporte, que es lo que se adoptó en el contexto internacional. En ese sentido, aquí en Panamá, las leyes principales que rigen este tema son la Ley 51 del 27 de octubre del 2017. Esta ley es una ley esencial, yo creo que trascendental, que nosotros logramos que se aprobara, porque no solamente regula en general el intercambio de información, regula aspectos de intercambio de información a requerimiento también, sino que establece la base legal para el intercambio automático de información. Antes de esta ley, en Panamá era tabú siquiera mencionar la palabra automático cuando se refería a intercambio de información. Incluso Panamá había establecido en su política, cuando empezamos la negociación de convenios, como uno de los pilares de negociación que no habría intercambio automático. Y los tratados bilaterales que Panamá tienen, muchos tienen protocolos en donde se establece específicamente que no se permite el intercambio automático. Entonces, para nosotros, los que trabajamos en este tema, esta ley 51 representa de alguna forma un hito en el sentido de que por primera vez empezamos a hablar e incorporamos este estándar tan importante en la normativa local. Como ya les dije anteriormente, ahí está todo lo que establece la normativa, las principales obligaciones, derechos y sanciones por incumplimiento. También existe, ya a modo de decreto ejecutivo, el 124 del 2017, que fue modificado por el 461 del 2017. Estos decretos tienen algo más de procedimiento, se enfocan más en el mismo proceso de debida diligencia. Le dice a la institución financiera qué es exactamente lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que aplicar para poder detectar si una cuenta se debe reportar o no. Y te dice también si una vez detecta que una cuenta se tiene que reportar, si esa cuenta, qué información concretamente tienes que reportar de esa cuenta. Confieso que no es un lenguaje sencillo el que está en estos decretos ni en esta ley. Es un lenguaje complejo. Para nosotros fue un reto extraordinario poder pasar el estándar, que en ese momento solo existía una versión en inglés, ahora ya existe una traducción, a la normativa doméstica y al lenguaje legal que se utiliza en Panamá. Ustedes no pueden imaginarse las diferencias que tuvimos con algunos asesores legales que estaban viendo el tema, que no manejan exactamente el tema de intercambio de información, porque la redacción de este tipo de estándares es complicadísima. Solo como comercial, para los que se están durmiendo un poquito, para cuando termine mi presentación, tengo algunos estándares que son el libro del estándar de intercambio automático de información en inglés, que más tarde les voy a compartir. No hay para todo el mundo, lo siento, es en orden de llegada y solamente hay una copia para cada uno, fue lo que pude traer, pero espero que les sirva
de alguna forma para los que tienen que aplicar en algún momento la ley 51 y los decretos para poder interpretarlos, porque este libro que les voy a compartir y que también se puede conseguir en internet, tiene también muchos aspectos que sirven para interpretar la norma que nosotros estamos aplicando. Además de estos decretos, y esto es una súper primicia y en verdad tengo buena suerte porque logramos esto, el día de ayer se publicó en Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo 122 del 2018, que muchos lo estaban esperando, establece la lista de jurisdicciones reportables para los reportes de este año 2018. Es decir, de esos 75 países que les comenté hace un momento, que nosotros habíamos dicho con los que tenemos la intención de intercambiar información, recibimos, digamos que fuimos listados por una parte de ellos y con respecto a esa lista final fue que nosotros emitimos nuestra lista de jurisdicciones reportables. ¿Qué son las jurisdicciones reportables? Aquellas con respecto a las cuales ustedes tienen que, las instituciones financieras tienen que entregar información. Cabe señalar, y tengan presente, que Panamá se rige por lo que se conoce como el Wider Approach. Eso quiere decir que Panamá, las instituciones financieras panameñas, están obligadas a recabar información y aplicar procedimientos de debida diligencia de todos los cuentavientes que sean no residentes panameños. De todos. Esta lista solo sirve para identificar, con respecto a esos, cuáles vas a reportar a la autoridad tributaria. Pero tienen que tener la información de todos. Aparte de eso, existen varias resoluciones que regulan asuntos específicos del tema, por ejemplo, el tema de la autocertificación. El año pasado se brindó una extensión para el primer reporte de FATCA y también la delegación de autoridad competente que fue modificada recientemente. Esta diapositiva, bueno, yo la primera vez que la vi me pareció que estaba súper clara, ahora que la veo no sé si está tan clara, pero la idea es que muestre un poco e ilustre cómo funciona el intercambio automático de información. La forma más simple que puedo ponerlo es el cuentaviente residente de país A, y en este caso lo que se toma en cuenta es la residencia fiscal, recordemos, a diferencia de FATCA, debe aplicar el procedimiento de debida diligencia utilizando las normas domésticas que están establecidas en su país, detectar cuentas reportables, reportar esas cuentas a la institución financiera, detectar esas cuentas y reportarlas a la autoridad competente de su país, y la autoridad competente de su país, haciendo uso de los convenios internacionales y el acuerdo multilateral, lo comparte con el otro país, evidentemente también a través de medios tecnológicos. No sé si queda tan claro, pero espero que esto pueda ayudarnos a ejemplificar un poco el tema. Una parte esencial del proceso de implementar el intercambio automático para una institución financiera es identificarse, autoidentificarse como institución financiera. ¿Por qué esto es importante? Porque se presta para mucha confusión, en el sentido de que las instituciones financieras tradicionalmente en Panamá se autoclasifican como institución financiera dependiendo de la ley que los rige, en el sentido de si son un banco, si son una casa de valores, si son una cooperativa. La ley 51, a diferencia, define qué es una institución financiera para efectos del intercambio automático de información. Y el hecho de que tú seas una institución financiera en el curso normal de tus negocios no te hace necesariamente o automáticamente una institución financiera en el contexto de la ley 51 para efectos del intercambio automático. Es decir, tú como institución financiera lo primero que tienes que hacer, y ahora vamos a ver los pasos de forma resumida, lo primero que tienes que hacer es determinar si eres una institución financiera para efectos de intercambio automático de información bajo CRS. Es el primer punto que tienes que hacer. Y solo existen 4 tipos de instituciones financieras que se clasifican como institución de depósito, institución de custodia, entidad de inversión y compañía de seguros específica. Algunas son más fáciles que otras de identificar y, en efecto, una institución de depósito es probablemente la más fácil de identificar porque usualmente es la que se asemeja al negocio bancario. La mayoría de los bancos, o todos los bancos, usualmente van a clasificar como una institución de depósito. La institución de custodia también es bastante
bastante fácil en el sentido que usualmente está relacionado con el tema de manejo de valores, y lo importante es que mantenga activos a nombre de terceros como parte principal o importante de su actividad comercial. Es decir, más del 20% de lo que genere tiene que provenir del negocio de mantener activos a nombre de terceros. Eso es lo que hace que se le dé el carácter de institución de custodia. En el caso de, voy a saltarme la cuarta, de la compañía de seguros específica, también es bastante, digamos, fácil de determinar porque usualmente se trata de compañías de seguros que emiten pólizas de seguro con componentes de valor en efectivo. Seguros de vida con componentes de valor en efectivo. Es bastante fácil de determinar. Sin embargo, la entidad de inversión es tal vez la más complicada. La entidad de inversión hay dos tipos, el tipo A y el tipo B, y lo fundamental en el caso del tipo A es el tema de cuál es su actividad económica principal. Es decir, si su actividad económica principal es realizar transacciones financieras a nombre de otra persona, a nombre de un tercero, entonces se considera que esa sería una entidad de inversión. Pero también en el caso del tipo B, puede ser una entidad pasiva cuya renta bruta proceda en su mayor parte de una actividad de inversión o reinversión de activos financieros. Y aquí entra un tema bastante complejo y difícil de ver, por lo menos en el caso de Panamá, porque, por ejemplo, hay muchos casos de fideicomisos, que como abogados sabemos que un fideicomiso no es una persona jurídica, pero un fideicomiso podría entrar en la definición tipo B, porque podría recibir rentas pasivas que vengan de inversión o reinversión de activos financieros, y por ende, ese fideicomiso podría ser una entidad financiera para efectos de reporte. ¿Cómo reporta? Son otros 500 pesos que corresponderían a una asesoría que no puedo darles tal vez en esta charla, pero tener presente que hay algunos tipos de fondos de inversión, fideicomisos, fundaciones de interés privado, que tradicionalmente nosotros no los consideramos una institución financiera porque tal vez no ejercen ese negocio desde otro punto de vista aquí en Panamá, pero dentro del estándar sí son considerados institución financiera, y es algo que tenemos que tener presente. ¿Qué información se tiene que reportar? Esto está establecido como una obligación de parte de nosotros como autoridad competente para el otro país, y está establecido en la norma, en la ley 51, como parte de las obligaciones que las instituciones financieras están obligadas a recabar. Una vez yo aplico el procedimiento de debida diligencia y detecto que un cuentaviente tiene que ser reportado, tengo que recabar información sobre efectivamente ese cuentaviente en sí, y en caso de tratarse de un cuentaviente que sea persona jurídica, tengo que reportar la información de la persona que ejerce el control según la definición de Gafi. Y esto es algo bien importante que tenemos que tener presente. Nosotros los estándares internacionales los hemos venido manejando tal vez por mucho tiempo de forma aislada, diría yo, en el contexto de Gafi, en el contexto de Foro Global. Pero cada vez más está llegando el momento en que estos estándares internacionales se van alineando. Incluso en el caso de intercambio de requerimiento, lo que se busca siempre es saber quién es el beneficiario final, y la definición de beneficiario final también se equipara a persona que ejerce el control en el contexto de Gafi. Así que para estos efectos lo importante es que la institución financiera recabe el nombre, la dirección, la jurisdicción de residencia y, cuando esté disponible, el TIN y la fecha y lugar de nacimiento, ya sea del cuentaviente persona natural o de la persona que ejerce el control de la persona jurídica que es cuentaviente. Obviamente hay que identificar la cuenta, número de cuenta, cuál es la institución financiera, el RUC de la institución financiera, y dependiendo del tipo de institución financiera y de cuenta que se trate, obviamente vas a tener que determinar el valor de la cuenta, o si la cuenta ya no está abierta, el hecho de que se cerró y el valor en el momento en que se cerró. Esto es una peculiaridad de Panamá. En el caso de cuentas de depósitos, los intereses pagados; en el caso de cuentas de custodia, los intereses, ingresos brutos, otros ingresos pagados; y en otros tipos de cuentas generalmente lo que importa son los ingresos brutos. Recuerden que en este tipo de estándares, tanto a requerimiento como automático, estamos detrás de la plata. Eso es lo que se busca. Las autoridades tributarias lo que queremos saber es dónde está la plata para poder cobrar nuestros impuestos. Por eso esta última parte es tan importante. ¿Quién tiene la plata y dónde la tiene?
Esto es un súper resumen del procedimiento de debida diligencia, pero súper resumido. Porque el procedimiento de debida diligencia, dependiendo del tipo de cuenta, dependiendo del tipo de institución financiera que eres, es complicado. Sin embargo, en 5 pasos diríamos que lo primero que tienes que hacer, como les dije al comenzar la presentación, es determinar si eres o no eres una institución financiera. Es el primer punto. Ahí podría decir que hay un 1A, porque tienes que determinar, cuando eres una institución financiera, si eres una institución financiera sujeta a reportar o no sujeta a reportar. Las no sujetas a reportar son aquellas excepciones que les comentaba, porque usualmente representan un bajo riesgo de ser mal utilizadas para evasión fiscal. Después de determinar si eres una institución financiera, cuando te das cuenta que lo eres y que estás sujeta a reportar, tienes que ir a ver tus cuentas y detectar si tienes en ese momento cuentas financieras. Hay una definición de lo que es una cuenta financiera y tienes que determinar si tienes ese tipo de cuentas. Luego de que determinas si tienes cuentas financieras, aplicando el procedimiento de debida diligencia, vas a determinar si alguna de esas cuentas financieras es una cuenta reportable. Dependiendo del tipo de cuenta, nueva o preexistente, de alto valor o de bajo valor, sé que son conceptos complejos, pero hay muchas clasificaciones, dependiendo del tipo de cuenta, hay criterios que te ayudan a determinar si la tienes que reportar o no la tienes que reportar. Hay thresholds, hay bastantes características o lineamientos que son los que te ayudan a determinar si corresponde reportar esa cuenta o no. Una vez has determinado si la cuenta es reportable, ya sea preexistente o nueva, tienes que aplicar un procedimiento específico de debida diligencia para ese tipo de cuenta que detectaste. Y producto de eso vas entonces a recabar la información que les mostré anteriormente y a reportarla a la autoridad competente. Aterrizando en Panamá, nosotros desde el año pasado que empezamos con el cumplimiento de las obligaciones para efectos de FATCA y que se realizó el primer intercambio, implementamos y logramos contratar, bueno, no implementamos, pero logramos contratar y adquirir un servicio de un portal para los reportes de FATCA. Este es el portal, que lo pueden ver ahí está la página web donde se puede acceder al portal. Este portal es, no voy a decir que es lo más user-friendly del mundo, porque no puedo mentirles, porque tienes que entender el estándar para que sea user-friendly. No sé cuántas personas entienden el estándar porque en verdad es complicado, yo tampoco lo entiendo perfectamente. Pero definitivamente facilita el reporte, en el sentido de que permite a las instituciones financieras grandes que tienen un software interno que les permite aplicar estos procedimientos de debida diligencia de forma automatizada, conectarse con nuestro portal y mandar los reportes en los archivos y en el formato XML, que es el formato que se exige. Pero para las instituciones financieras pequeñas, este portal permite que tú hagas los reportes manuales. Si tú no tienes un software que te hace todo el trabajo, como lo tendrían tal vez grandes bancos, tú simplemente puedes loguearte en este portal y cargar tus reportes de forma manual. Entonces, es un portal que brinda bastantes facilidades. La autoridad tributaria tiene un servicio con una empresa que es la que administra este portal. Nosotros no lo diseñamos, no lo manejamos, no lo alteramos. Sin embargo, en los reportes de FATCA nos dimos cuenta que el portal sirve bastante bien, aplica también para CRS, va a ser el mismo portal que se utiliza este año y que ya está abierto para los reportes de CRS. Como les digo, desde mayo el portal está habilitado, desde el 17 de mayo, si no me equivoco, el portal está habilitado para los reportes de FATCA y estaba habilitado para el registro de las instituciones financieras de CRS. Evidentemente, en la teoría también estaba habilitado para los reportes de CRS, pero no podían hacer los reportes porque no estaba en la lista de jurisdicciones reportables. La fecha límite para los reportes fue modificada por el Decreto Ejecutivo 461 del 2017 y para todo tipo de institución financiera la fecha límite es el 31 de julio del 2018, tanto para FATCA como para CRS. Importantísimo, como se los dije antes, ahora van a ver la lista. Ayer se emitió el Decreto Ejecutivo 122 por el que se adopta la lista de jurisdicciones reportables. Hay dos cosas con respecto a la labor que nosotros realizamos que quiero aclarar. Desde el año pasado la Dirección de Ingresos implementó un correo electrónico para consultas con respecto a la utilización del portal de intercambio de información. Y por favor tengan presentes que este correo electrónico de consultas está disponible
pero solo para el uso del portal. La autoridad tributaria no puede atender consultas de debida diligencia, y aprovecho un disclaimer, no puedo atender consultas de debida diligencia ahorita cuando venga la parte de preguntas, por favor. Solamente podemos atender consultas de debida diligencia a través de un procedimiento que está regulado en el artículo 15 del decreto 461 del 2017. Es muy similar al procedimiento de consultas que se establece para efectos de impuestos sobre la renta en el reglamento, creo que es el 170, si no me equivoco. Muy similar al decreto 170 del 93, e implica un proceso en el cual una persona que tenga interés en una situación particular puede presentar una consulta dando su opinión, argumentando el fundamento legal, y la autoridad tributaria responderá oportunamente. Esencial recalcar: este procedimiento de consultas, ya sea de utilización del portal o de debida diligencia de interpretación, el hecho de que ustedes presenten una consulta no va a ser que nosotros estemos en proceso de atenderla, no es una excusa para no cumplir con el procedimiento y para no cumplir con las obligaciones. O sea, no podría ser que alguien tal vez de forma muy viva, presente una consulta el día 30 de julio y me diga: no puedo reportar hasta que tú no me respondas. Las consultas no son vinculantes, ni tampoco son eximentes de las obligaciones que tienen que cumplir para el 31 de julio. Pero están disponibles. La lista, que creo que es nuevamente primicia y a todo el mundo le interesaba conocer. Esta lista, como les digo, resulta no solamente de los países que nosotros dijimos tenemos interés en intercambiar con ellos, sino de los países que demostraron interés en intercambiar con nosotros. Es una lista por el momento de 33 países. Se estima que para el próximo año se va a ampliar, y el año siguiente también. Cada vez más países se van incorporando a la convención y al acuerdo multilateral, y también por temas técnico-legales, muchos de los países, había una lista más grande, como de 48 que nos habían listado, no se permitía que se implementara para este año de intercambio de información, así que desde ya les puedo asegurar que para el próximo año la lista aumentará a cerca de 48 países, si es que otros países más no demuestran interés. Pero por el momento esta es la lista definitiva para los reportes de este año 2018 con respecto a información del 2017. Edgar, te veo curioso. No, para llamar tu atención. Esta se supone que era la parte final, pero no va a ser la parte final porque tengo otras reflexiones que me vinieron a la cabeza luego de la intervención del licenciado Laguerre y las preguntas que vi que le plantearon, que me gustaría compartirles y que lamento no haber puesto en diapositivas. Pero esta parte sí se las quiero compartir porque para mí representa algo importante, y algo que nosotros, especialmente todos los que estamos vinculados en el mundo tributario, de alguna forma creo que todavía no terminamos de asimilar, y creo que corresponde y llegó la hora como que interioricemos que esta es la realidad. La autoridad tributaria, su función principal es recaudar, pero hoy en día no es su única función, y no es su única función esencial, porque ahora nos corresponde ayudar a los otros países a recaudar, y es una función esencial. Ustedes se extrañarían de saber la cantidad de solicitudes de intercambio de información que nosotros recibimos en la Dirección General de Ingresos, la cantidad de recursos que el país tiene que dedicar para poder cooperar con otros países, y la cantidad de posibilidades que tenemos como autoridad tributaria de utilizar estos mismos instrumentos para nuestro propio interés doméstico y para poder recabar nuestros propios impuestos. Entonces, ya me parece que es sumamente importante que entendamos que a nosotros nos corresponde, sí, recaudar, fiscalizar, asegurarnos de que se paguen los impuestos correctamente y que se determinen los impuestos correctamente en Panamá, pero también nos corresponde cooperar. Eso es un rol que ya dejó de ser nuevo, es un rol que ya es parte intrínseca de la autoridad tributaria, y que nuevamente los invito a que lo asimilemos, a que no lo veamos como algo extraño a la autoridad tributaria, porque nuevamente es una función diaria y una función esencial que cada vez cobra más importancia. Siendo que esta es una nueva función, ahora la autoridad tributaria no solamente tiene relación con aquel que se llama contribuyente, la autoridad tributaria tiene relación con todo aquel actor que, siendo una institución financiera, en el caso de intercambio automático de información,
o siendo una fuente privada de información, como lo definimos en la ley, en el caso de intercambio de requerimiento, tengan que cumplir con obligaciones con la autoridad tributaria. Y estos pueden ser los agentes residentes, pueden ser bancos, pueden ser cooperativas, pueden ser fiduciarias, pueden ser entidades que no son contribuyentes porque son offshore. Todos ellos, de todas maneras, tienen relación con la autoridad tributaria y terminan siendo sujetos obligados frente a la autoridad tributaria, no en el contexto recaudador, pero en el contexto del rol de la autoridad tributaria como cooperador internacional. Y ese era nuevamente el mensaje final que quería o pretendía dejarles. Sin embargo, creo que sería irresponsable terminar sin referirme a algunos de las consultas que se le hizo al licenciado Laguerre más temprano. Me pusieron una luz amarilla, pero estoy bien. Con respecto al tema de la presión externa de la OCDE para obligarnos a cumplir con estos estándares internacionales. Hay una cosa que tenemos que tener presente, además del hecho de que somos parte del Foro Global y los estándares no los inventó la OCDE sola, sino que nosotros estábamos sentados en esa mesa. Y es que la OCDE no es la única que promueve estos estándares internacionales. Todas las organizaciones internacionales, y me disculpo por robar y llamar la atención tanto a los comentarios del licenciado Laguerre, pero realmente los hallé de mucho aporte y de mucho valor. Todas estas organizaciones internacionales importantes de poder trabajan en conjunto. Y nosotros no podemos vivir aislados de la colaboración con estas organizaciones internacionales. Yo les voy a contar algo. Y lamento que nosotros como autoridad competente no hemos tenido la oportunidad tal vez o por la cantidad de trabajo que tenemos no hemos sido capaces de transmitir o comunicar esta información como deberíamos o con la frecuencia que deberíamos. El año pasado, cuando Panamá estuvo a punto de ser evaluado para el Fast Track, y eso es algo de lo que vamos a hablar, que fue la primera vez que Panamá cumplió con el estándar de requerimiento. El estándar viene desde 2010, como vieron. Panamá cumplió por primera vez en 2017. En ese momento, nosotros recibimos, yo personalmente, cartas de todas las organizaciones internacionales que se les puede ocurrir, empezando por el Grupo Banco Mundial, donde nos decían, necesito saber si tú vas a cumplir con esta revisión, porque si no cumples la revisión, no te voy a dar más préstamos. A ti, país Panamá. Préstamos para construir escuelas, préstamos para temas de educación, préstamos para temas de desarrollo. Entonces, cuando hablamos del tema de competitividad y de si perdemos competitividad por implementar estos estándares internacionales, tenemos tal vez que mirar un poquito más allá del negocio de venta de sociedades, porque existe un mundo un poquito más allá. Y yo soy abogada y por favor no me malentiendan, pero tenemos que mirar un poquito más allá, en el sentido de que no cumplir con los estándares internacionales tiene consecuencias para otras personas que no son abogados, para un ciudadano de a pie que se beneficia con la construcción de un puente que viene financiado por un préstamo del Banco Mundial. Entonces, tenemos que tener presentes que son parte, y así le llaman, de los caveats, de los criterios, de las disposiciones mínimas que el país tiene que cumplir para cuando nos desembolsan préstamos de cualquier organismo internacional que cumplamos con los estándares internacionales. Entonces, tenemos que poner sobre una balanza el tema de competitividad en el sentido de que nosotros tenemos que querer, o tal vez, esa es mi perspectiva, deberíamos pretender ser competitivos en todo sentido, como país. Y el riesgo de perder financiamiento, posibilidades de financiamiento, yo creo que definitivamente nos pone en una situación no necesariamente directamente ligada a la competitividad, pero limita nuestro desarrollo de una manera extraordinaria, nuestro acceso a desarrollo. Por otro lado, también tengan presente que cuando nosotros no cumplimos con estos estándares internacionales, enseguida se empiezan a limitar las corresponsalías bancarias. Ustedes, los que tendrán que ver con bancos, sabrán que cuando salió la lista gris de Gafi, hubo una cantidad de bancos que cerraron las corresponsalías a Panamá. Lo mismo pasa si Panamá no cumple con los estándares internacionales de transparencia fiscal. Este criterio es uno de los criterios fundamentales para el tema de corresponsalías bancarias. ¿Qué significa perder corresponsalías bancarias? Significa realmente que los bancos se ven afectados, significa que personas de los que trabajan en los bancos pierden trabajo. Entonces, nuevamente, hay un mundo que está más allá del mero concepto de la sociedad, que en efecto se ve afectado, no lo vamos a poder negar. Es un modelo de país, un modelo de negocio que teníamos desde que comenzamos como país, pero que lamentablemente se está viendo afectado
y que sin embargo no es el único que se podría afectar si nosotros no cumplimos con los estándares internacionales. Aparte de eso, quería enfatizar en el tema de por qué. Hubo una pregunta que me llamó la atención: ¿por qué Panamá, si ya firmó la convención MAC y ya está comprometido con el MLI, sigue siendo de alguna forma mal visto? Se los reitero, Panamá trabajó muchos años por crearse una mala fama, muchos años. Desde el año 2002 que nos comprometimos, nosotros participamos en reuniones, pero nunca dimos un paso firme en donde implementamos las medidas que nos tocaba implementar. En el año 2010 empezamos a hacerlo. Y no fue hasta el 2017, del 2010 al 2017, nos evaluaron 5 veces en el Foro Global. Y las 5 veces éramos no cumplidores. Entonces nosotros mismos nos creamos una fama de incumplidores que en efecto, a pesar de que hemos firmado todas las convenciones actualmente que existen y nos hemos comprometido con los estándares internacionales, tenemos, yo no sé, 15 años de mala fama que no se pueden eliminar en 3 años. Tenemos que hacer un trabajo tal vez un poco más fuerte que algunos otros países. Es lamentable, pero es la realidad. Tenemos que hacer un trabajo tal vez un poco más fuerte para asegurarnos de que nos vean afuera como lo que somos ahora, un país cooperador, un país cumplidor, porque eso es lo que nos hace ahora más competitivos. Y eso me lleva a la última reflexión. Hoy en día, por lo menos esa es mi experiencia, y esa fue mi experiencia desde que estuve como gerente en una empresa privada hace poco, y ahora que he vuelto al sector público también lo he percibido. Cuando tengo oportunidad de conversar con representantes de compañías multinacionales serias no se establecen en países donde no pagan impuestos. No quieren establecerse en países donde no pagan impuestos. No quieren establecerse en países que no sean cumplidores en materia de transparencia fiscal. Hace 2 semanas yo tuve la visita especial de un grupo de inversores de Italia, de un grupo muy grande, que estaban decidiendo entre establecerse en Panamá o en Costa Rica. Y el factor final para su decisión, que tenían que llevarse 2 de los directivos para el resto de su junta directiva, era una reunión conmigo para preguntarme cómo estaba Panamá en los temas de transparencia fiscal, si habíamos pasado o no la evaluación del Foro Global, porque ellos no podían ir a decirle a su board de directores, a su junta de directores, que se iban a ir a establecer a un país que era conocido antes como un paraíso fiscal. Ellos tenían que tener sustento para decirle: Panamá no es un paraíso fiscal, por eso sí podemos establecernos ahí. Entonces, yo creo que el concepto de competitividad tiene una nueva perspectiva, que no es solamente bajemos impuestos, quitemos impuestos, creemos exenciones. Hay factores distintos, y la transparencia ahora juega un rol esencial en lo que tiene que ver con la competitividad. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Gracias.